Me gustaría que le explique a él, porque él dice que los libros que la Biblia de ellos no tiene fue porque fueron libros solamente de historia. Me gustaría que le explique por qué ellos no tienen esos libros y por qué nosotros sí los tenemos. Se lo voy a explicar rapidito. Mire, niña, espere un momentico para explicárselo. Eso no es verdad, eso es mentira. No es que sean libros de historia, eso es mentira. Solamente que Martín Lutero no estaba de acuerdo con la doctrina de la iglesia y a sacar los libros que le estorbaban. Y fue buscando quitar los libros que le estorbaban. ¿Por qué la iglesia católica no está de acuerdo y cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Antes de venir Jesucristo, solamente existían el Pentateuco, los libros inspirados por Dios. Los 5 primeros libros, más nada, esos eran inspirados por Dios. No había más. Existían los, pero no eran considerados inspirados por Dios, eran libros como cualquier libro, pero no eran considerados inspirados por Dios. Inspirados por Dios, solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros, más nada. Y pasa el tiempo y así, después el pueblo es deportado a Babilonia, allá en Babilonia le preguntan qué es lo que cree el pueblo reúne, buscan, mandan lo que llaman los sabios de Grecia, buscan y la traducción de los 70. Nace la traducción de los 70. ¿Qué es la traducción de los 70? Recolectan todos los libros sagrados para ver cuáles son inspirados por Dios. Y nace el primer canon, la primera Biblia judía, el canon de Alejandría, con 46 libros, que son los que tenemos nosotros católicos. Viene nuestro Señor Jesucristo y cuando viene solamente existía un solo canon, el canon de Alejandría, más nada. Lo utilizó Cristo. ¿Se acuerda que un día, según dice San Lucas capítulo 4, se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías y lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí? Lo agarró del libro, del rollo, del canon de Alejandría, porque no existía más. Era el canon. San Pablo, cuando dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué está hablando Pablo? De las escrituras conocidas hasta entonces. ¿Cuáles? Un solo canon, una sola Biblia, la de Alejandría. Pero luego vienen los judíos, no creen en Cristo. Y están los judíos que sí se convirtieron y creyeron en Cristo. Entonces se dividen en dos partes: los creyentes y los no creyentes. Los creyentes agarran el canon de Alejandría. Los no creyentes dicen: esos judíos que se convirtieron en Cristo, esos son unos paganos. Vamos a hacer un nuevo canon. Vamos a hacer una Biblia nuestra. Y en el año 90 después de Cristo, en Palestina, nace el canon palestinense. El canon palestinense, los judíos que no creyeron en Cristo, quitaron 7 libros al canon de Alejandría, y esos 7 libros, porque los 7 libros hablaban de Cristo como Mesías. Por ejemplo, sabiduría. ¿Por qué quitaron la sabiduría? Sabiduría capítulo 2, versículo 12. ¿Por qué quitaron la sabiduría? Pongan cuidado, ¿por qué los judíos de Palestina quitaron ese libro? ¿Por qué? Y lo vamos a escuchar para que ustedes sepan por qué. Sabiduría 2:12. Hay de los flojos que dejan caer sus brazos. Léalo desde el 2, entonces, 2 en adelante, o desde el 1. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente. Cuando te hayas botado en el suelo, porque así
como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol. Primero está hablando de que como el oro se prueba, así va a pasar con los que creen en el Señor. Siga. De la humillación, confía en Él y te cuidará, sigue el camino recto y espera en Él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia, no se aparten de Él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en Él, no perderán su recompensa. Está hablando por la prueba, debemos mantener la confianza en el Señor, pero todavía no ha llegado lo que quiero. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eterna. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados, quien confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho, quien perseveró en su temor y fue abandonado, quien lo llamó y no fue escuchado. Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Ay de los flojos que dejan caer sus brazos, ay de los pecadores. ¿Usted está leyendo sabiduría? Dice que sabiduría. Sabiduría. No, ¿ah? Es que está leyendo otra cosa que no es. Sabiduría de Ajá, el 12, léame el 12, a ver. 12. 2:12, a ver. Hagamos la guerra. Esta sí es. Cuando me echan a perder todo. Sabiduría 2:12. Escuche. Hagamos la guerra al que nos reprende, Hagamos la guerra al que nos reprende. Vamos a ver a quién se parece. porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios, Hijo del Señor. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo, que viene a los judíos y le echa en cara todas las cosas malas. Siga. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos ¿Quién será? y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Mire, sabiduría estaba antes de venir Cristo diciendo todo lo que iba a pasar con Cristo. Los judíos lo iban a rechazar y todo eso. Los judíos dijeron, vamos a quitar este libro. A pesar de que hablaba de Cristo, pues este libro es la prueba de que Cristo es el Mesías. Siga. Veamos, pues, si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues, según él, alguien intervendrá. Bueno, y ahí ustedes seguirán escuchando. Ahí habla del Mesías, de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí el libro de sabiduría decía que los culpables eran los judíos, que habían matado al Mesías. Y ellos dicen, si nosotros no quitamos este libro, nosotros mismos nos echamos cuchillo. Vamos a quitar este libro.
Los judíos en el año 90 quitan 7 libros y forman el canon de Palestina, palestinense. Nosotros los católicos pertenecemos a los judíos cristianos convertidos, no a los judíos paganos que reconocer a Cristo. Los judíos cristianos tenían el canon de Alejandría con 46 libros. Lo utilizó Cristo, lo utilizaron los apóstoles. Los judíos paganos, de Cristo muere, en el año 90 forman otro canon. Los protestantes, como están en contra de la Iglesia Católica, dicen, nosotros agarramos el canon de los judíos palestinenses, los que hicieron ese canon después. Bueno, pero me asustó. Nosotros agarramos el canon de los judíos. La Iglesia Católica dice, no, nosotros agarramos el de los cristianos, porque lo utilizó Cristo, lo utilizaron los apóstoles. Entonces, los protestantes no saben de qué canon están agarrando ellos. Y ellos dicen, es que la Iglesia Católica le puso esos 7 libros. No, la Iglesia Católica no puso esto. La Iglesia Católica le puso a la Biblia 27 libros, que son el Nuevo Testamento. ¿Por qué no le quitan los 27 libros que le puso la Iglesia Católica? En el año 382, el Papa San Damaso I le puso a la Biblia 27 libros. Tenía 46 y la Iglesia Católica le puso 27. Los protestantes ignorantes dicen, la Iglesia Católica le puso 7 libros, no le puso 7, le puso 27. Y no fue del antiguo, fue del nuevo. Si ustedes están en contra de la Iglesia Católica, no le quiten 7 del antiguo, quiten el 27 del nuevo. Pero eso es ignorancia. ¿Ya? ¿O me queda una? ¿Cómo es la cosa? ¿Quiénes son? ¿Ya? Listo.